Continuando con nuestro estudio del principio de Arquímedes, el flotamiento, el empuje y toda esa cuestión que habíamos mencionado en el video anterior, tenemos aquí un segundo caso, cuerpos que no se hunden pero sumergen completamente en el líquido. Podemos observar en este recipiente conteniendo agua este cubito que se halla en equilibrio, o sea, está quieto, en reposo, totalmente sumergido, pero sin ir al fondo. Entonces veamos que una vez más tenemos la fuerza vertical hacia abajo, que es el peso, la fuerza vertical hacia arriba que el líquido ejerce sobre el cuerpo, que es el empuje. Estas dos fuerzas son iguales, porque el sistema, dijimos, está en equilibrio. Aplicaremos la ecuación del empuje a la izquierda y la ecuación del peso a la derecha para ver qué cosa podemos descubrir de esta situación mostrada. Habíamos dicho de que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por volumen de la parte sumergida. Y el peso es densidad del cuerpo, gravedad por volumen del cuerpo. Nosotros podemos observar de que todo el cuerpo, o sea, el cuerpo en su totalidad, está sumergido. Esto significa que la parte sumergida es todo el volumen del cuerpo. Entonces voy a reemplazar, en vez de volumen sumergido, coloco volumen del cuerpo. Y aquí veremos algunas ventajas algebraicas. La gravedad puedo simplificar y el volumen del cuerpo también, quedando solamente la densidad del líquido por aquí y la densidad del cuerpo por aquí. Y he ahí nuestro descubrimiento de que para que esta situación pueda darse, la densidad del cuerpo debe ser exactamente igual a la densidad del líquido. También podemos resaltar el hecho de que la fracción sumergida es 1 o es 100% en cuanto a fracción sumergida porcentual, pues todo el cuerpo está completamente sumergido. Otro caso súper importante en este asunto del empuje es nuestro tercer caso, cuerpos que caen acelerando. Nuestra experiencia nos dice que si colocamos una piedra en el agua, esta cae y toca el fondo del recipiente que contiene al agua, ya sea en una piscina, en un estanque, en un vaso. ¿Y por qué será que sucede esto? Veamos. Nuevamente tenemos la fuerza vertical hacia abajo, que es el peso, la fuerza vertical hacia arriba, que es el empuje, y ya no está en equilibrio, por eso cae. Una de las fuerzas se está ganando. ¿Qué fuerza está ganando? El peso. El peso en este caso es mayor que el empuje. Y analicemos cuándo creemos que va a suceder esto de que el cuerpo cae acelerando, cuando la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Si una de las fuerzas gana, entonces ya no hay equilibrio. Va a haber o va a existir una fuerza resultante. Y utilizando la segunda ley de Newton que reaparece aquí, veamos que la fuerza resultante vendría a ser las fuerzas que están a favor del movimiento menos aquellas que están en contra. También sabemos que la fuerza resultante podemos sustituir por masa por aceleración. En este caso, como el cuerpo cae, entonces la fuerza que está a favor del movimiento es el peso y la que está en contra es el empuje. Reemplacemos ahora el peso y el empuje por su ecuación. Sustituyendo el peso por su ecuación, el empuje por su ecuación, con lo que tenemos que acá tener en cuenta lo siguiente. Sabemos que el empuje es densidad del líquido, gravedad, volumen de la parte sumergida, pero como el cuerpo está totalmente sumergido, sustituimos volumen sumergido por volumen del cuerpo. Ahora necesitaremos hacer la siguiente sustitución. En lugar del volumen del cuerpo, colocaremos masa sobre densidad del cuerpo. En este caso podemos ver que tenemos una ventaja algebraica. La masa se repite en todos los términos y a ambos lados de la ecuación, entonces se puede simplificar, quedando una expresión un poco más sencilla. Aceleración es igual a gravedad menos μL sobre μc, es decir, densidad del líquido sobre densidad del cuerpo por gravedad. Inclusive todavía podemos arreglar más. Podemos sacar factor común gravedad y nos quedaría 1 menos μL sobre μc. Y esta sería la expresión para la aceleración con la que cae un cuerpo cuando su densidad es mayor que la del líquido en el cual se coloca. Aquí tenemos un ejemplo para poder aplicar la ecuación que hemos demostrado.
Se suelta una piedra de densidad 2,1 gramos por centímetros cúbicos en la superficie del agua, contenida en un estanque de 2,5 metros de profundidad. Determina la aceleración con la que cae, la velocidad con la que llega a la base del estanque y el tiempo que tarda en llegar a la base. Voy a hacer un dibujito como para recrear el problema. Eso siempre es muy importante en física, tratar de recrear la situación planteada para que sea un poco más divertida. Esta es la piedra que va cayendo y tenemos una longitud de 2,5 metros para la profundidad del estanque. Es la distancia que debe recorrer la piedra cuando está cayendo. Entonces, ese es un dato importante. 2,5 metros vendría a ser la distancia que debe recorrer la piedra, reitero. Representemos también las fuerzas implicadas en el problema, siempre hacia abajo el peso del cuerpo ganándole al empuje, vertical hacia arriba el empuje, peso, empuje. Y como dice, se suelta, significa que la velocidad inicial de la piedra es 0 cuando empieza aquí en la superficie. Voy a llamarle el punto A. Va cayendo y llega a la base, voy a llamarle punto B. Entonces, apliquemos la ecuación que ya habíamos demostrado en el caso anterior. Esta ecuación, aceleración es igual a gravedad por 1 menos μL sobre μc. Entonces escribo aceleración es igual a gravedad por 1 menos μL sobre μc. En este caso simplemente voy a hacer ya una sustitución. Si no se menciona ningún valor de la gravedad, debemos utilizar 9,8. El valor de 10 solo se utiliza si el ejercicio así lo menciona. Aquí voy a resaltar una cuestión importante. Mi gravedad está en sistema internacional. Sin embargo, como acá tenemos una fracción entre dos cantidades similares, no es necesario que las densidades estén expresadas en el mismo sistema que la gravedad, solo es importante que entre ellas estén expresadas en la misma unidad. Total, estas unidades de medida se simplificarían y perderían relevancia en el problema. Entonces, voy a cargar los valores así como están en sistema CGS. Sabemos que el agua tiene densidad 1, la densidad del cuerpo está dado en el ejercicio. Colocando esto en la calculadora, nos arroja un resultado de 5,13 metros por segundo al cuadrado. Esto responde a la parte A de nuestro problema. En la parte B pide la velocidad con la que llega a la base. Esto ya nos mezcla con los conceptos de cinemática. Recordemos que si tenemos la velocidad inicial que es 0, ya tenemos la aceleración. También sabemos el espacio que debe recorrer la piedra para llegar a la base. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes la velocidad final o la velocidad con la que llega a la base? Por la ecuación de Torricelli. Tal vez hay que sacar ahí de la estantería, sacarle el polvo a esta ecuación. Ok, reemplacemos entonces. Este exponente 2 puede pasar radicando. El término que contiene la velocidad inicial anulamos porque es 0. Luego reemplazamos 2 por 5,13 por 2,5 y tendríamos un valor de 5,06 metros por segundo. Chicos, no olviden nunca colocar siempre las unidades de medida a todos los resultados de física. En física, las unidades de medida son muy importantes hasta tal punto que puede invalidar un resultado. Finalmente, en C se nos pide el tiempo que tarda en llegar a la base. Si ya nosotros conocemos la velocidad final, entonces podemos utilizar la función de velocidad para determinar el tiempo, siendo v sub 0, 0, la velocidad inicial 5,06, la aceleración 5,13, entonces aquí tendríamos un valor de 0,98 segundos. Otro caso muy importante en el asunto del flotamiento, del empuje y del principio de Arquímedes son los cuerpos que suben acelerando. Imaginemos que tenemos un globo al que obligamos a estar o sostenemos en el fondo de una piscina. ¿Qué sucede cuando soltamos el globo? Nuestra experiencia nos dice que sube bruscamente. ¿Por qué sucede esto? Porque el empuje es mayor que el peso.
Y esta condición se da cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Y veamos lo que sucede. Como el cuerpo se mueve subiendo, ¿sí? Está acelerando hacia arriba, eso significa que hay una fuerza que está ganando. En este caso el empuje le gana el peso. Entonces tenemos nuevamente una fuerza resultante. Ahora está a favor del movimiento el empuje y en contra está el peso. Sabemos que la fuerza resultante podemos sustituir por masa por aceleración y reemplacemos también el empuje y el peso por sus ecuaciones correspondientes. Al sustituir el empuje por su ecuación, el peso del cuerpo por su ecuación, al reemplazar el volumen del cuerpo por masa sobre densidad del cuerpo, como habíamos mencionado en los problemas anteriores, podemos notar que nuevamente podemos simplificar la masa porque aparece en todos los términos y a ambos lados de la ecuación, quedando ahora una ecuación un poco más sencilla. Aquí sacando factor común gravedad y ordenando los factores que han quedado, podemos notar que la expresión obtenida es exactamente igual, pero en un orden diferente, o sea, parecen iguales, entonces lo que tenemos que hacer es siempre tener muy en cuenta, acá tengo, regreso a la que cae acelerando, y lo quiero comparar con el sube acelerando, simplemente estos dos términos están invertidos. Entonces, siempre que tengan un cuerpo de baja densidad, pero que está sostenido en el fondo de un líquido, debemos saber que al soltarlo, sube acelerando y la aceleración es posible determinar con esta expresión. Veamos un ejemplo. Se sostiene un globo de densidad 0,2 gramos por centímetros cúbicos en el fondo de una piscina con agua de 1,8 metros de profundidad. Determinar la aceleración, la velocidad con la que llega a la superficie y el tiempo que tarda en salir del agua. Entonces tengo por acá 1,8 metros de profundidad. Supongamos que este es mi globito y representemos las fuerzas involucradas. Sabemos que hacia abajo tenemos el peso, hacia arriba, mucho mayor al peso, tenemos el empuje, pero vamos a utilizar directamente la ecuación que hemos demostrado o deducido en la pantalla anterior, ¿sí? Entonces tenemos que la aceleración es igual a gravedad por mu L sobre mu C menos 1. Reemplazando por sus valores correspondientes, líquido, cuerpo menos 1, tendríamos un valor de 39,2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración es súper grande porque la densidad del globo es muy pequeña y cuanto menor sea su densidad, va a salir con mayor fuerza, con mayor aceleración, ¿sí? Bueno, esto entonces responde solo a la parte A de nuestro problema. Vayamos a la parte B, donde se nos pide la velocidad con la que llega a la superficie. Nuevamente podemos utilizar la ecuación de Torricelli. También como se suelta en el fondo, entonces la velocidad inicial es 0. Reemplazando 2 por el valor de la aceleración y por la distancia que debe recorrer, podemos determinar la velocidad de la partícula, que vendría siendo 11,88 metros por segundo. Para contestar la parte C, utilizaríamos la función de velocidad. Esto parte del reposo, ya tenemos la velocidad final, tenemos la aceleración, despejando el tiempo nos arroja un valor de 0,3 segundos. Entonces, de esta manera, hemos culminado una parte más de nuestro estudio del principio de Arquímedes, el empuje, flotamiento y todas esas cuestiones. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.